inclinamos nuestro rostro para poder seguir con nuestro servicio de hoy. Gracias, Padre Santo. Gracias por este día, Señor, por este tiempo que nos provees, Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno, Dios. Pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, Señor, bendice la alabanza, bendice la enseñanza, bendice de las ofrendas, Señor. Y Padre, Señor, en verdad te necesitamos, Señor, en estos tiempos, Dios. Todos los días, Señor, del resto de nuestras vidas, Señor, que estés siempre con nosotros, Dios. Te lo pedimos en nombre de Dios Jesús, Dios. Amén, Padre. Debemos mover, te adoramos.
Nos encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5. El título de nuestro mensaje es Apacentar la grey de Dios. Esta mañana vamos a estar hablando, o más bien por medio de la palabra de Dios, estaremos estudiando acerca del pastorado un poco y siervos en sí que sirven. Así es que, sin más, vayamos pues, si ya estamos ahí, en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a hacer los versículos del 1 al 7. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Padre, así en esta mañana venimos a postrar, Señor, todos tus pies, pidiendo que quites de nuestra mente, Señor, cualquier cosa que nos impida, Señor, escuchar de ti. Y las preocupaciones de la semana o del día, Señor, o los planes que habremos hecho, Señor, que, Señor, en este momento seas tú, que tu Espíritu Santo, el que nos hable. Así es que, al postrarnos a tus pies, pedimos de tu unción, de tu Espíritu Santo. Bendice a tu gente en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. En Él oramos. Amén. Bueno, como les decía, hoy estaremos hablando el título es Apacentar la grey de Dios. Pero en sí, ustedes saben que la grey es el rebaño, el pueblo, la gente de Dios. Y estamos hablando especialmente del pastorado, de lo que es un anciano, como se usa en la Biblia.
Pero los ministros y pastores son criticados muchas veces, burlados, ¿verdad? Y se hacen muchos chistes acerca del pastor o del predicador. Y oí de este joven que empezaba su ministerio, él y había sido mandado a una iglesia en un pueblo pequeño, y conforme él se acomodaba, empezaba a conocer a la gente de la iglesia, a los hermanos, y empezó a hacer sus visitas por las tardes a las casas, un pueblo pequeño, y llegó a una de las casas y él estuvo tocando y nadie abrió la puerta. Y tocaba y nadie abría, y al fin dijo él: ¿hay alguien aquí? No hubo respuesta. Sacó pues él una de sus tarjetas y en la parte de atrás escribió Apocalipsis 3:20 y la dejó en la puerta. Pasaron algunos días y una de las ocasiones que él entró a su oficina y en su escritorio, encontró esa tarjeta que él había dejado en aquella casa, pero en la parte de atrás decía Génesis 3:10. Pues usted verá, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice que: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno no oye mi voz y abre la puerta, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero luego el pastor sabía esto, pero en Génesis capítulo 3, versículo 10 dice así. El versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El versículo 10: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ok, es una broma. Estaba debatiendo si la cantaría hoy o no. Es un poquito roja, ¿eh? ¿Quién sabe si sería varón o mujer la que puso esta escritura atrás de la tarjeta? Pero el predicador es muy, como decía, muy criticado, pero también es muy privilegiado. Un gran predicador, muy conocido, no mencionaré su nombre, él se le preguntó en una ocasión si él podría ser el presidente de un país tan grande como este. Y él dijo: no, eso sería como bajar de puesto. Porque el ministerio es específicamente de los ancianos, de los obispos, de los líderes, es un gran privilegio. El mundo quizás no lo mire así, pero para nosotros, los que predicamos la palabra, es una de las más grandes cosas que uno puede hacer en su vida. Y es precisamente lo que hablamos hoy, nuestro tema de pues el ministerio, el liderazgo.
Y voy a dar un pequeño repaso de lo que pasó la semana pasada. Bueno, al final terminamos en el versículo 19, donde de modo de lo que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dado que el Señor podría regresar en cualquier momento, los creyentes deben de vivir así, con responsabilidad. No dejarse sorprender por las pruebas y encomendar sus almas al fiel Creador, haciendo el bien, dice Pedro. Pero hoy, en nuestro texto, que se habla de la grey de Dios. Amados hermanos, hay dos oficios ordenados en la iglesia, y uno de ellos es el pastorado y el otro es el diaconado, pastores y diáconos. Los dos puestos son importantes en la iglesia porque, de no ser así, Dios no lo había puesto aquí en la Escritura. Y en esta mañana permítame mostrarle algunos aspectos sobre el pastor y el rebaño que habríamos de considerar. Vemos ahí en el primer versículo que el mismo apóstol Pedro se consideraba como uno de los ancianos. Por lo tanto, él transmite o nos da instrucciones exactas que Jesús le dio a él: alimentar y pastorear las ovejas de Cristo. El apóstol Pablo también, muy parecido a lo que el apóstol Pedro nos escribe, él dice en Hechos capítulo 20, los versículos 28 al 30, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre, porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así es que Dios llama a ciertas personas y las coloca como supervisores o líderes o pastores del rebaño. Por supuesto que usted y yo vemos hoy en día que hay muchos falsos maestros y predicadores que quieren aprovecharse de la iglesia de Dios. El deber del hombre de Dios es asegurarse que no se inmiscuyan en el pueblo de Dios. Dios llama a hombres y mujeres al ministerio para alimentar el rebaño de Dios. Precisamente por eso Dios puso a estos diáconos en la iglesia del Nuevo Testamento. Así es que el hombre de Dios se involucrará tanto en los quehaceres déjenme revisar un poco. Los hombres de Dios al principio de la iglesia se involucraron tanto en sus quehaceres que no tuvieron tiempo para la oración ni para alimentar al rebaño de Dios. Usted puede verlo en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Hablaba no hace mucho que el pastor no puede hacerlo todo, sino que hay otros líderes, otros ancianos que sirven junto con él. La obligación de él es dedicarse a estudiar, a orar y a predicar la palabra, principalmente, y habrá otras cosas que hará. Pero cuando empezaba a crecer el número de la iglesia, en Hechos capítulo 6,
Hubo quejas de algunos griegos en contra de los hebreos. De ellos decían que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y continúa, usted puede leerlo ahí. Y nosotros como pastores debemos de saber delegar el trabajo, porque si no lo hacemos, el diablo nos tendrá tan ocupados con tantas cosas que no tendremos tiempo para alimentar el rebaño de Dios. Si no fuera por estos hermanos que sirven, y a mí no me iba a dar el tiempo para poder prepararme y enseñar la palabra de Dios. Otra cosa que yo debo de entender, y yo, su servidor, y otros líderes, que el rebaño de Dios no nos pertenece a nosotros, pertenece a Dios. Señor, así es. La Escritura nos dice que el pastor debe de alimentar el rebaño de Dios. Y hoy en día tenemos predicadores que parecen pensar que el rebaño de Dios es su rebaño, destinado a servirles a ellos. Qué triste que teniendo un puesto tan privilegiado, lo usen para servirse a sí mismos. Muchos de ellos han venido a ser millonarios, abusando de la palabra de Dios, usando al rebaño como si fueran de ellos. Pedro dice ahí en el versículo 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Así es que Pedro ocupa ese lugar de anciano, como él se dice, como un anciano más. Él no tomaba ese privilegio de ser uno de los que anduvieron con Cristo para exaltarse a sí mismo. No lo hizo como si fuera un oficio especial. Por supuesto que lo era, pero él no lo tomó para sí mismo de esta manera. O como si fuera algún dignatario alto, un dignatario eclesiástico. Pero sin lugar a dudas fue increíblemente privilegiado por haber caminado con el Señor y escuchado sus santas enseñanzas. Sí, Señor. Pero fue testigo de los sufrimientos de Cristo y vio la gloria del Señor revelada en el Monte Santo. Así es que debido a estas sagradas ocasiones con el Maestro, podía haber superado a los demás si hubiera sido un hombre carnal. Yo soy mejor que ustedes, pero no lo usó de esta manera. En cambio, con humildad, él se coloca aquí en este versículo junto a estos ancianos y simplemente dice: yo también soy un anciano. Usted ha de saber, o quizás algunos no han entendido todavía este concepto.
Aquellos ancianos a los cuales el apóstol Pedro se dirigía estaban encargadas de guiar al rebaño. Si bien la palabra anciano implica de cierta edad, pero nos conlleva más bien al significado de una madurez de experiencia espiritual. Señor, así es. Quizás para algunos ancianos resulta un poco molesto, pero no necesariamente porque tiene uno una edad avanzada quiere decir que es un anciano en las cosas de Dios. Es conveniente que una iglesia local sea bendecida con hombres de Dios mayores, obviamente, hombres con experiencia con Dios y que hayan aprendido mucho en la escuela de Dios. Aleluya. En la Biblia, en la palabra de Dios, los ancianos son vistos como líderes que guían y cuidan el pueblo de Dios. Señor, así es. Y hay diferentes niveles dentro del liderazgo. Los ancianos, muchos son responsables de enseñar, de proteger y ayudar a otros a crecer en su fe. Aleluya. El apóstol Pablo nos da una idea de cómo, no una idea, nos da instrucciones, cómo debe de ser un obispo, un pastor o un anciano también conocido. Se intercambia esa palabra anciano entre pastores y demás hermanos en la iglesia. Por supuesto que hay un orden que Dios ha establecido. El llamado al obispado como anciano es más alto que el diaconado. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si usted desea ser ministro o pastor, es buena cosa. Tiene que empezar con un buen deseo, pero también tiene que verificar si ese es su llamado. A veces queremos hacer cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Y a veces también, cuando Dios nos llama, no queremos hacer las cosas a veces. Trabaja de las dos formas. Pablo dice que si usted desea ese obispado, buena obra desea. El versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Qué le parece hasta ahorita a un televangelista que es súper millonario? Hasta este punto. ¿Calificaría? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Señor. Versículo 6 de 1 Timoteo 3, no un neófito, en otras palabras, no un novicio, no un nuevo en las cosas del Señor. Señor. Alguien, porque a veces con el celo de venir a las cosas del Señor queremos hacer cosas que, tranquilos, todavía no. Y la respuesta aquí está, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Santo, aleluya. El apóstol Pablo también, escribiéndole a Tito, él dice
en el Evangelio, en la carta a Tito, en el primer capítulo, versículos 6 al 9, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Quiero que sepa que el pastor no va a tener hijos perfectos, pero es su responsabilidad. Una vez que están fuera de casa, no es más su responsabilidad. Es necesario que sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahí está. En esta iglesia, nuestros líderes principales nos han encargado a los ancianos que no tomar. Y si dijo el anciano principal, dijo: si alguno de ustedes tiene problema con eso, la Biblia no dice que no puedes tomarte una. Pero como buen testimonio, el requerimiento de nuestra iglesia para ser un anciano en esa posición, nada. Santo, aleluya. Y si tú no deseas hacer esto, seguimos siendo hermanos, pero esa es la convicción que Dios me ha dado a mí, nos dijo el pastor principal. Santo. Que ninguna gota de licor o cerveza. Porque ya cuando entra en el diaconado, en 1 Timoteo 3, después de los versículos de los obispos, sí dice que no sean muy dados al vino, obviamente que no borrachos, pero ni tampoco mujeriego o adúltero. Pero aquí Pablo le decía a Tito que el obispo, sea irreprensible, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Es bastante difícil esto. Yo creo que ninguno de nosotros somos perfectos. Pero si ustedes me conocieran a mí como un hombre, como dicen vulgarmente, de una mecha corta, ¿entienden lo que quiero decir? Que exalte por cualquier cosa, no controlándome a yo mismo. Por supuesto que no soy perfecto, pero si soy conocido como pendenciero, causando problemas, no bueno para mí, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Una responsabilidad bien grande. Muchas personas quizás pensarán que el pastorado es algo de poder, es algo de renombre, una posición alta. ¿Sabes lo que quiere decir pastor? Siervo. Es un servidor, eso lo es, un servidor de Dios. Y yo he encontrado que el enemigo siempre está trabajando. En este ministerio, desde que empezamos, no recuerdo que no haya habido problemas desde el principio. Pero por la gracia de Dios, aquí estamos. Santo, aleluya.
mi obligación, mi privilegio, pero responsabilidad es enseñarles la palabra de Dios, lo que yo mejor puedo. De regreso a nuestro texto en 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Recuerde que aquí está hablando el apóstol Pedro en plural. Ancianos, pastores, líderes que están dentro del ministerio, que lo hagamos no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Tiene que pensar que es un privilegio lo que Dios le ha dado. Así lo he tomado yo. De esta manera me quito muchas cosas de mi cabeza. Aunque la palabra pastor no aparece en el texto, su trabajo es bien conocido. Aunque muchos de estos hombres eran sus pastores con la responsabilidad de apacentar el rebaño de Dios. Habrá ancianos, líderes que están en el proceso de que Dios los está preparando para más adelante llegar a ser también pastores. Pero hoy en día el pastorado se ha pervertido tremendamente por muchos hombres malvados que aprovechan del privilegio de ser siervo de Dios. Ezequiel 34 dice, el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los... Hace una pregunta: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Wow, una gran advertencia en contra de los pastores que abusan del rebaño de Dios, porque es la gente de Dios. Santo Dios. Y una manera de mantenerlos callados es que no enseñan la palabra de Dios, para que ellos sepan que no está bien eso. Así es que el apóstol Pedro aconseja a los ancianos sobre supervisar el rebaño de Dios. Quiere decir que cuidar el rebaño de Dios es velar por él y brindarle protección. Santo, sí, Señor.
Este ministerio debe ser de todo corazón, dispuesto, disponible, no forzado. Dicha labor del pastorado no debe de ser el resultado de presión y del afán de lucro. Santiago dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El pastorado más bien debe de ser asumido con un profundo sentido de honor y privilegio. Sí, Señor. El dinero recibido por un servicio espiritual prestado nunca debe de ser el motivo de dicho servicio. Aunque la palabra de Dios dice que el siervo tiene derecho, el trabajador tiene derecho a su salario, pero no debe de ser la motivación para servir a Dios. A ver cuánto le gano aquí, sino por el amor a Dios, como su respuesta por lo que Dios ha hecho por él. Aleluya. Alguien dijo este comentario: el amor a la ganancia es indigno del siervo del Señor Jesucristo y no debe de tener cabida en el ministerio de los ancianos. Santo. Versículo 3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Un anciano, ya sea pastor o en el liderazgo, no debe de ejercer, o más bien dicho, debe de ejercer su ministerio debidamente. Cuando nosotros como líderes no debemos impulsar o empujar a la gente, sino que debemos de guiar y de lidiar, ser líderes de la gente, no dominando, sino dando un buen ejemplo. Así es que, por lo tanto, es una labor en la que se debe ser un ejemplo para el rebaño. Nosotros los líderes no debemos de hablarle a la gente como si tenemos tanta... Cierto que Dios nos ha dado una autoridad, pero no de una manera como muchos hombres la usan. Debemos de ser ejemplo. Debemos de ser humildes, y vamos a tocar ese tema un poquito más adelante. Debemos amarnos unos a otros. Versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro una vez más volvía a mencionar la promesa del Señor que Él regresaría. ¿Sabe que esto, el saber que el Señor regresa, que viene de nuevo, es un estímulo ante el sufrimiento? Es una esperanza que nos motiva. Él usó esto en el primer capítulo de esta carta de 1 de Pedro, versículos 7 y 8. Y esta es una motivación para un servicio fiel. Pedro dice en el versículo 7 del primer capítulo: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
recuerden que Él volverá. Si un pastor ministra para complacerse a sí mismo o complacer a los demás, él va a tener un ministerio decepcionante y muy desafiante. El líder, el pastor, su obligación es de hacer lo que Dios le ha mandado. Y muchos quizás lo querrán y otros no. Pero el pastor no debe de ser guiado ni por uno ni por el otro, sino por servir a Dios. Aleluya. Por supuesto que Jesucristo es el buen pastor, el que murió por las ovejas. Él dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Santo. Él es el gran pastor, Él es el que vive por las ovejas. Santo, sí, Señor. En aquellos días del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, había varios tipos de coronas que se daban. Tanto Pedro como Pablo mencionaban en otras ocasiones la corona de un atleta. Generalmente en aquellos días era una guirnalda de hojas o de flores que por supuesto se marchitaban rápidamente. La corona del pastor fiel es una corona de gloria, una recompensa perfecta por la herencia que nunca se marchitará. Lo que Dios tiene para nosotros nunca se marchitará. ¿Saben cuál es la única recompensa que debemos buscar nosotros como pastores o líderes o ancianos? Es esas palabras que el Señor diga un día, bien hecho. De hecho, el Señor Jesucristo mencionó en Mateo capítulo 25, versículo 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos hoy todos nosotros. Bien hecho. Aleluya. Siervo fiel. En lo poco que te di, has hecho bien. Entra en el gozo de tu Señor. No hay nada más glorioso que eso. Un día escuchar esas palabras de nuestro Señor. También nosotros como pastores debemos de reconocer que todo lo que hacemos es por la gracia y el poder de Él, no nuestra. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Usted sabe cómo perseguía la iglesia el apóstol Pablo. Pero cuando el Señor lo trajo a sus pies, este hombre era un hombre agradecido y quería hacer lo más posible por su Señor. Y él menciona que es la gracia de Dios. Aleluya. En 1 Pedro, en el capítulo anterior, en el capítulo 4, en el versículo 11, dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un día, todos miraremos a nuestro Señor. Santo, aleluya. Y no vamos a desearle una gloria personal cuando veamos a Él.
Hay algo que me ministró a mí personalmente, que leí de alguien más. En todas las iglesias locales o estatales o de diferentes lugares fracasan por el liderazgo. Sin importar cuán grande o pequeña sea la comunidad, los líderes deben de ser verdaderos cristianos. Aleluya. Cada uno de nosotros tiene que tener una relación personal y vital con Cristo. Un interés amoroso por su gente y un deseo genuino de agradar al Señor. En nuestra iglesia de Calvary Chapel High Desert, para cualquier ministerio, en las aplicaciones, tiene que estar por lo menos, mínimo, y no estoy hablando de pastorado, ya pastorado es un poquito más alto, es mínimo ser cristiano por un año y haber asistido a esta iglesia por 6 meses. En otro tipo de ministerio, pero ya de pastorado es un poco más alto. Lo que nuestra iglesia, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primeramente, jóvenes, sean sumisos a los mayores. Y como les digo, en aquellos tiempos, los líderes de la iglesia solían ser miembros de mayor antigüedad, es decir, eran más ancianos de edad. Los miembros más jóvenes deberían de someterse voluntariamente a la autoridad de quienes habían recibido esa responsabilidad de liderazgo. Pedro aquí anima tanto a jóvenes como mayores a vestirse con humildad. La verdadera humildad consiste en algo así. Versículo 8 del capítulo 3 de 1 de Pedro. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Es lo que dijo en el capítulo 3 el apóstol Pedro. El Señor Jesucristo fue el ejemplo perfecto. Cuando Él se levantó aquella parte de la vestimenta y se la ceñó en el cinturón y se arrodilló a lavarle los pies a sus discípulos. Pero dijo, no, a mí no. Digo, si tú no quieres esto, lo estoy diciendo en mis propias palabras, no tienes parte en las cosas de Dios. Estaba enseñando humildad. Algunos de los siervos, de los líderes aquí, cuando hablamos de esto, ese es una de las cosas que buscamos, humildad en la persona. No podemos llegar diciendo, quítate que ahí te voy. Tenemos que ser humildes. Tenemos que arrodillar y lavar los pies, por decirlo así, en una manera figurativa. Esa es la práctica de humildad y el Señor fue el modelo. Él se arrodilló para lavarle los pies y secarlos con una toalla. Así es como debemos de servir.
el que quiera ser más grande en el reino de Dios, hágase siervo de todos los demás. ¿Quieres ser grande? Hágase siervo. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 4 al 15, el Señor habla de esto que les estaba acabando de hablar. Y de nuevo aquí, Pedro quizás estaba citando al Proverbio, capítulo 3, versículo 34, para enfatizar las diferentes actitudes que Dios hacia los orgullosos y hacia los humildes. En el versículo 34 de Proverbios 3, ciertamente Él encarnecerá a los encarnecedores y a los humildes dará gracia. Y de nuevo el apóstol Pedro en capítulo 5, versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En el tiempo del Señor. Es que usted no entiende esto, me dicen algunos por ahí. El Señor me ha llamado y yo muchas veces le digo: siéntese. Yo quiero ver que el Señor me dé paz. Muchas veces, ¿verdad? Es legítimo su deseo, pero mucha gente no está dispuesta a esperar. No podemos empezar arriba. Tenemos que ser siervos. Y no hay ninguna garantía. Esto no es como el mundo, escalones. Esto es un llamado de Dios. Él es el que conoce el corazón. Él es el que quita y el que promueve. Así es que cuando conocemos la actitud de Dios, debería de llevarnos como cristianos a someternos a los demás y a someternos deliberadamente a la soberanía de Dios. Aquí el mandato de humillados pues bajo la mano poderosa de Dios quiere decir, o podría decir así de esta manera: permítase usted mismo ser humillado ante Dios. Aquellos que sufrían persecución por la causa de Cristo podían sentirse alentados por el hecho de que la misma mano poderosa que los dejó sufrir un día los levantaría y exaltaría. Y así es, a su debido tiempo. Pedro hablaba a hermanos que sufrían en aquellos tiempos. Yo he hecho esta pregunta muchas veces: ¿quién de nosotros no sufre o ha sufrido o sufrirá en algún tiempo? ¿Qué mejor que hacerlo por la causa de Cristo? Y luego, en el versículo, después de habernos humillado delante de Dios y esperar que sea Él el que nos exalte, en el versículo 7 de 1 de Pedro capítulo 5 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. También quizás aquí estaba citando el Salmo 55, 22, donde dice: echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor y Él os sustentará. Así es que todas las ansiedades del creyente deben de depositarse a Él, llevarlas a Él. Cristo nos sostiene. ¿Sabe que es el Señor el que se preocupa de usted? El Señor quiere oír de nosotros. El Señor quiere que tengamos esa confianza en Cristo, porque Él se preocupa genuinamente por su bienestar.
el dueño de su vida, el creador de su vida. Ese es el amor de Dios y está invitándonos a que traigamos todas nuestras ansiedades a Él, todas nuestras preocupaciones a Él, porque a Él le importa nuestras vidas. Voy a cerrar con esto. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 25, dice así: en aquel tiempo, respondiéndose Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y luego Él dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y luego hace la invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabe que es Dios el que lo ha traído aquí? ¿Sabe que es Dios el que lo ha llamado a usted? ¿Sabe que es Dios el que está interesado en usted? Yo jamás busqué a Dios, Él me buscó a mí y me mostró su amor y su misericordia. Y así está llamando Dios: venid en pos de mí y yo os haré descansar. Todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y luego dice el Señor Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Dios ha hecho ya todo por usted. La carga que muchos piensan que al venir a ser cristiano, ya no va a poder hacer esto, hay tantas reglas y tal. Dios ha hecho lo más importante, algo que usted y yo no podríamos haber hecho. Sabe que Dios se interesa en su vida eterna y Él lo está llamando, nos está llamando a todos a venir a sus pies. Él es el autor de nuestra salvación. Él es el que empieza todo en nosotros y Él es el que lo terminará. Cuando usted deposita su confianza, su alma, su esperanza en Él, Él jamás lo defraudará. Él ofrece la vida eterna y dice: mira, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Servir a Dios, una gran bendición, un gran privilegio. Ustedes son amados por Dios. Nosotros somos amados por Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana que podemos contar con tus bendiciones. Que eres un Dios vivo, Señor, que nos has mostrado lo que tú quieres de nosotros. Padre, sabemos que tú estás trabajando en cada uno de nosotros. Tú dices que tu yugo es fácil y ligera tu carga. Padre, mi oración es para que podamos entender esto, que solo tú, Señor, puedes liberar nuestras conciencias. Puedes darnos paz al saber que hemos hecho las cosas bien delante de Dios al pedir perdón por nuestros pecados. Señor, gracias por revelarnos estas hermosas palabras y nos consideras como a los niños. Es decir, que podamos venir a ti como aquel niño de una manera con confianza de su Padre,
sabiendo que lo que el Padre le dice a un niño es por el bien de él. Y Señor, tú deseas lo mejor para cada uno aquí presente y cualquiera que nos oiga, cualquiera que oiga tu palabra. Tus promesas, Señor, son poderosas. Y Señor, tus promesas verdaderas. Lo que tú dices se llevará a cabo. Padre, que tú toques el corazón de aquel que aún no te conoce. Quizás ha estado jugando entre las dos líneas, entre el mundo y tus caminos. Padre, que este día, esta mañana, Él pueda decir: Señor, te entrego mi ser, mi alma. Yo estoy pidiendo perdón por mis pecados. Señor, quiero ser parte de tu familia. Esa es la oración que podríamos estar haciendo. Usted como un creyente nuevo, sabiendo que Dios lo está llamando, y usted sabe que sabe, porque solo Dios y usted conocen su vida. Y aún así Dios le está diciendo: te amo y deseo perdonarte, si tan solo por fe te acercaras a mí. Si tan solo por fe trajeras todas tus cargas, porque yo estoy interesado en ti. Si pudiéramos entender eso y decir: Señor, aquí estoy, pues. Te entrego mi vida, mi corazón. Busco ahora tu perdón y quiero hacer las cosas bien contigo. Quizás pudiéramos decir: yo no sé mucho de tus caminos, de tu palabra, pero quiero aprender más de ti. Enséñame cómo ser un siervo tuyo y que se haga tu voluntad en mi vida. Te entrego mi familia, mi esposa, mis hijos. Yo quiero ser ese líder que tú estás llamándome a ser aún en mi propio hogar, o primeramente en mi hogar. Gracias por amarme de tal forma que me das la oportunidad de la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Te alabo, Padre Celestial, porque me has revelado tan poderosa verdad. Así es que en esta mañana, honra y gloria para ti, en el nombre de Cristo Jesús.